Los derechos fundamentales son esenciales para caracterizar cualquier orden constitucional. Sin respeto a los mismos, sin una salvaguarda proactiva de los mismos, no hay en ningún modo orden jurídico constitucional que pueda prevalecer. Por ello, y tras ver anteriormente los valores y el Estado de Derecho, ahora veremos el sistema de protección de los derechos fundamentales y cómo se relaciona para su protección con el resto de ordenamientos. El hecho de que la Unión Europea y sus Estados miembros estén obligados a respetar los derechos humanos no significa para nada que puedan adoptar medidas de derechos humanos. Más concretamente, y esto debe de quedaros muy claro, la Unión Europea no tiene competencias en materia de recursos sobre los derechos humanos. Está obligada a respetarlos, pero no puede adoptar leyes en este ámbito. En relación a la protección de los derechos humanos, en Europa principalmente es el Convenio Europeo de los Derechos Humanos el que ostenta este cargo, y no hay una relación orgánica entre la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos se aplican en una triple dimensión: a las medidas nacionales que entran dentro del ámbito de especialización del derecho de la Unión Europea y a las medidas de la Unión. Por eso decimos que es triple. Se aplican en todos los casos, porque los Estados miembros forman parte de la Convención y el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, como hemos visto en el apartado anterior. Por lo tanto, la Unión Europea debe respetar estos principios. Esta compleja estructura ha originado infinidad de conflictos que a su vez han generado mucha jurisprudencia. Cuando existe un conflicto entre la legislación nacional y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se puede decidir como último recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos. Sin embargo, se genera la paradoja de que si se origina un conflicto jurídico entre una disposición normativa de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene jurisdicción, ya que no es parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, y a pesar de que la Unión respeta el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, la Convención ha puesto a la Unión Europea bajo su control de forma indirecta, ya que no condena a la Unión, sino que acaba de condenar a los estados que son parte de la Unión. Esto, por ejemplo, pasó en el caso Matthews de 1999 sobre la participación de Gibraltar en las elecciones al Parlamento Europeo. A través de la Convención Europea de Derechos Humanos, el Reino Unido se vio obligado a vincular a Gibraltar a la circunscripción del suroeste de Inglaterra para respetar el derecho de voto. España presentó por su parte una solicitud ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obró ratificando la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta adhesión forzada fue reafirmada por la sentencia Bósforos de 2005, que estableció que la Unión se beneficia de una presunción de conformidad con el convenio que puede ser desestimada si la protección garantizada es insuficiente con respecto a la Convención. Como veis, complejo, pero está bien trazado al final. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo ejercerá su control condenando a un Estado cuando considere que el derecho de la Unión no ofrece una protección equivalente a la garantizada por el Convenio Europeo. La Unión Europea, a lo largo de su historia, ha intentado adherirse jurídicamente al convenio para dar mayor seguridad jurídica. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha rechazado en 2 ocasiones. Un ejemplo de la situación de fricción jurídica lo podría expresar la sentencia Tarakel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que se examinó la compatibilidad del Reglamento Dublín II con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal autorizó a las autoridades suizas a obtener garantías de las autoridades italianas al deportar, en este caso, a los solicitantes de asilo. Asimismo, y en segundo lugar, estimaba que, al no excluirse la posibilidad de que se planteasen ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos litigios entre Estados miembros o entre estos y la Unión, podría afectar al artículo 344 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y en tercer lugar, no se prevían modos de funcionamiento del mecanismo de codemandado y del procedimiento de intervención previa al Tribunal de Justicia, de modo que permitiesen, en cierto modo, preservar las características específicas de la Unión y de su derecho. Además, y por último, a juicio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tampoco se tenían en cuenta las características específicas del derecho de la Unión en lo que respecta al control jurisdiccional de los actos, acciones u omisiones de la Unión en materia de PESC, en la medida en la que encomendaba el control jurisdiccional de algunos de estos actos, acciones u omisiones en exclusiva a un órgano externo a la Unión Europea, lo cual contravenía totalmente el sistema jurídico de control.
Actualmente las negociaciones no se han reanudado. Para cumplir los comentarios del dictamen 2/2013 serían necesarias reformas sustanciales, concretamente a nivel de la política europea y de seguridad común. Vamos ahora a ver la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es un instrumento jurídico que entró en vigor, como ya vimos en los primeros vídeos, en diciembre de 2009 y que desde entonces es legalmente vinculante para los Estados miembros. En su texto reúne los derechos fundamentales de las personas que viven en la Unión Europea. El motivo de su creación se fundamenta básicamente en el derecho de brindar consistencia y claridad a los derechos inherentes a los distintos Estados miembros. La Carta establece la gama completa de derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Más concretamente encuentra sus raíces en los siguientes puntos. Los derechos y libertades fundamentales reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en primer lugar. En segundo lugar, las tradiciones constitucionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, las protecciones de derechos de larga data que existen en el derecho consuetudinario, que es el derecho por costumbre, y el derecho constitucional de otros Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, incluye también la Carta Social del Consejo de Europa. Otro punto es la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores y otros convenios internacionales de los que son parte la Unión Europea o los Estados miembros. Probablemente os estaréis preguntando, ¿cuándo resulta de aplicación la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea? Pues bien, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se aplican a las instituciones y los organismos de la Unión Europea, así como los Estados miembros, pero únicamente en dos circunstancias. Uno, cuando estos se implementan positivamente o cuando restringen la aplicación del derecho a la Unión Europea, ya sean medidas normativas o la aplicación de un acto a un individuo. Pero cuando no rige el derecho a la Unión Europea, se aplica el derecho nacional, no la Carta. Es lo que sería el Only Implement EU Law. La Carta de Derechos Fundamentales, por lo tanto, no se aplica a todas las situaciones. Si el derecho infringido no implica la implementación de la legislación de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no resulta de aplicación. En este caso se aplicarán en cascada, primero los recursos nacionales, después el Convenio Europeo de Derechos Humanos y por último el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el caso de que los derechos fundamentales violados se produzcan por la implementación de regulaciones de la Unión Europea, resultaría de aplicación la Carta. Quienes viesen cercenados sus derechos en tal caso podrán asistir para su reparación a los tribunales nacionales, quienes a continuación deben recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta prelación se debe a que los Estados miembros ya tienen su propio sistema para proteger los derechos fundamentales y de hecho suelen formar parte de sus constituciones. Sin embargo, cuando implementan la legislación de la Unión Europea se puede producir una cierta brecha, la cual se aborda en relación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la Carta de Derechos Fundamentales. En este contexto resulta de especial relevancia el caso Åkerberg-Fransson de 2013, el cual versa sobre el derecho fundamental nem bis in idem. El señor Åkerberg fue sentenciado en Suecia a una pena administrativa y luego fue procesado. El tribunal sostenía que de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia se deducía que los derechos fundamentales, en este caso garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión, deben aplicarse en todas las situaciones regidas por el derecho a la Unión, pero no fuera de tales situaciones. Dado que, por lo tanto, los derechos fundamentales garantizados por la Carta deben respetarse cuando la legislación nacional se encuadra y solo en estos casos en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión, no puede darse ninguna situación que, por lo tanto, pertenezca al derecho de la Unión sin que se apliquen estos derechos fundamentales. La aplicabilidad del derecho de la Unión, al fin y al cabo, implica la de los derechos fundamentales garantizados por la Carta. Es decir, el alcance de los derechos fundamentales de la Unión Europea es idéntico al derecho a la propia Unión, la definición más amplia posible. Este principio posteriormente se confirmó en el caso Textata del año 2013. Con carácter general, el contenido de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea resulta de aplicación entre un individuo y el Estado, no entre dos personas. Sin embargo, en su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha consagrado la aplicación horizontal de la Carta entre individuos en la sentencia Mangold del año 2005, y en otras sentencias, pero siempre en casos muy tasados. Si hay un conflicto entre una disposición de la Carta de Derechos Fundamentales y una disposición constitucional nacional, en la Carta de Derechos Fundamentales anticipa el problema, pero no lo resuelve con claridad.
Ejemplo de estos pues, son los casos Jeremy o el gran conocido como caso Meloni. En este caso, de hecho, la primacía del derecho a la Unión Europea y las garantías suficientes de los derechos fundamentales de la orden de detención europea aquí sí prevalecieron sobre la Constitución española. No se puede ir en contra de una disposición comunitaria de conformidad con la Carta. En definitiva, hemos visto el sistema de protección de derechos fundamentales de la Unión Europea y la relación que existe entre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como esa fricción jurídica que provoca el choque entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, por lo tanto, debemos de tener muy en cuenta que estamos hablando de aspectos que son muy distintos. Por un lado tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene su sede en Luxemburgo, que como ya hemos visto en vídeos anteriores, especialmente cuando dedicamos ese vídeo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues se encarga de mantener los principios legales asimilados al derecho a la Unión Europea. Tiene un rol verdaderamente fundamental. Y por otra parte, tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tienen su sede en Estrasburgo. Este Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no debe confundirse para nada con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, básicamente la particularidad que tiene, como os he ido narrando a lo largo de todo este proceso, es que la Unión Europea no forma parte de él, pero sus Estados miembros sí. Por lo tanto, se genera aquí una situación un tanto complicada o un tanto sui generis en la que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no ha firmado la Unión Europea, tiene aplicabilidad indirecta respecto a la Unión porque todos sus miembros forman parte de él. Entonces, si me lo permitís, y a modo de reflexión, simplemente tenéis que daros cuenta de que todos los Estados miembros, porque sus constituciones así lo establecen, tienen una determinada serie de derechos que se consideran derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales normalmente están en relación con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y generalmente también entroncan esa vía principal que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Después tenemos a un nivel supranacional estos dos entes con estas dos cartas, estos dos tratados al fin y al cabo que traen a colación los derechos fundamentales. Por un lado, la Convención Europea de Derechos Humanos y por otro lado, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También hemos visto por qué la Unión Europea no depende exactamente del Convenio Europeo de Derechos Humanos y cuáles han sido los motivos que han hecho que la Unión Europea no sea parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y básicamente aquí, simplemente y a modo de conclusión, debemos de tener en cuenta que es la complicación que supone respecto a la primacía del derecho a la Unión. Bueno, simplemente he querido hacer este pequeño repaso para que nos quede todo relativamente claro, ya que al final son varios conceptos y estamos viendo, en cierto modo, aquí una gobernanza multinivel entre distintos cuerpos internacionales. Espero que os haya sido de mucha utilidad.